y vámonos tendidos como bandidos. Fíjese que hay mucha información para ustedes y si me permite, hoy por la mañana le presentaba esta conferencia de prensa del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que es importante rescatarla nuevamente, porque mucho ha surgido. Ahora resulta que los panistas le aplauden a Arturo Saldívar cuando hace unos días decían que había cedido al control que quería ejercer sobre el Poder Judicial también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se estaban tirando de tapete, palabras más, palabras menos. Y bueno, pues hoy, no sé si usted ya se enteró y si no se ha enterado, aquí le doy todos los detalles. Arturo Saldívar declina a ampliación de su mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo había pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se hiciera cargo de esta reforma al Poder Judicial otros 2 años, pero dice Arturo Saldívar que se va a finales del próximo año, en el 2022. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado en la mañanera que era muy difícil extender el mandato en la Corte debido a que predominan los ministros del antiguo régimen, que hay miembros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se oponen a que se limpie de corrupción y no quieren a Arturo Saldívar. Así lo dijo el presidente en la mañanera. No lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen con las mismas prácticas, los mismos vicios. De hecho, bueno, hay que nada más aclarar por si se malentendió, no es el presidente el que pide la ampliación de mandato, es el presidente que asegura que Arturo Saldívar es la persona idónea para llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial y veía con buenos ojos, veía con beneplácito el presidente Andrés Manuel López Obrador esta extensión de mandato. Nada más para que quede claro mi comentario. Por su parte, Arturo Saldívar no tiene facultades para intervenir en el conflicto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También lo dijo en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue más allá al pedir que los magistrados del Tribunal Electoral renuncien en conjunto. Ha pedido el presidente no intervenir en el diferendo, en esta controversia en el tribunal y los nombramientos de los magistrados. Por su parte, Arturo Saldívar también en la conferencia de prensa que le voy a mostrar a continuación, afirmó que no hay condiciones para que José Luis Vargas se mantenga como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o sea que valió Vargas la cosa. Amigos, el tribunal se reacomoda, el tribunal aplica relevos, tiene nuevo secretario general y el poder de Vargas se diluye. Bueno, pues debido a lo importante, a lo trascendental que resulta esta conferencia de prensa de hoy, después de la mañanera del ministro presidente Arturo Saldívar, quiero que me permita proyectarla nuevamente en Sin Censura Nocturno, porque se van a ir deshojando las margaritas. Muchos se preguntan, ¿se viene abajo la reforma en el Poder Judicial con esta decisión de Arturo Saldívar de que no se insista en su extensión de mandato? Bueno, pues hay muchas cosas que podemos leer entre líneas con las declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar. Si me permite, vamos a ver y escuchar las declaraciones de Arturo Saldívar. Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Buenos días a todas y a todos. Les agradezco mucho su presencia esta mañana. Las he convocado y los he convocado para expresar un posicionamiento en relación con el artículo 13º transitorio de la reforma judicial, a unas horas de que el ministro Fernando Franco presente su proyecto en relación con la controversia derivada de este precepto. En primer término, quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la República y a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión por el apoyo para la aprobación de la más importante reforma judicial en los últimos 25 años.
Esta reforma ha consolidado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional. Esta trascendente reforma nos permitirá seguir combatiendo de raíz a la corrupción y al nepotismo. Permitirá formar una auténtica carrera judicial de excelencia, a partir de la cual los ascensos sean por méritos y no por parentesco o por relaciones políticas. Nos permitirá generar personas juzgadoras más sensibles, más cercanas, con criterios más modernos para servir de mejor manera a la gente. De manera muy trascendente, esta reforma nos permitirá seguir avanzando en una defensoría pública que inunde al país con abogados y abogadas del pueblo que defiendan a la gente más pobre, más humilde, más necesitada, más olvidada y marginada de nuestra nación. Y de manera también destacada, sentará las bases para seguir avanzando en la igualdad y la paridad de género y en el combate al acoso sexual y a la violencia de género, que eran ya una cultura en el Poder Judicial. La paridad de género ha sido y seguirá siendo una prioridad en mi administración y por ello se incluye en la reforma. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Seguiremos impulsando esta paridad de género. Esta reforma es tan ambiciosa y tan profunda que requiere una etapa larga para su instrumentación. No basta la aprobación de la ley, no basta la aprobación de reglamentaciones secundarias, sino se requiere una voluntad política y un tiempo importante. Esta es la razón por la que el Congreso de la Unión pensó que era una buena idea que quienes impulsamos y diseñamos esta reforma concluyéramos su consolidación. Ante el riesgo de que una reforma inacabada por una inercia institucional generara una vuelta al pasado hacia estadios de corrupción y nepotismo que esperemos que ya queden desterrados para siempre en este Poder Judicial. Y esta medida se hizo, hay que decirlo, porque hay un precedente de esta Suprema Corte que avala este tipo de normas. El actual mandato de los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue ampliado por el Congreso de la Unión y fue avalado por esta Suprema Corte. Este Tribunal Constitucional, por una votación de 6-5, consideró que este tipo de ampliaciones de cargo son constitucionales. Como ustedes saben, yo voté en contra de esa ampliación, porque me parece y me parecía que es inconstitucional. No obstante, que me parece plausible la intención de quienes han sostenido que sería una buena idea que continuáramos en la consolidación de esta trascendente. Son fallas de origen en esta transmisión que se originó muy temprano el día de hoy. Continuamos viendo y escuchando. Agradezco al señor presidente de la República sus reiteradas muestras de afecto y de apoyo hacia mi persona. Lo cierto es que yo no estoy aquí por cargos, por puestos, ni por privilegios. Estoy en esta Suprema Corte por valores, por principios y por convicciones. Así lo ha demostrado toda mi carrera en este Tribunal Constitucional. Allí están mis votos, mis proyectos, mis sentencias, mis debates, siempre del lado de la Constitución y de los derechos humanos de todas las personas, sobre todo
de los más vulnerables. Y como presidente de la Corte he demostrado con hechos mi restricto compromiso en el combate a la corrupción y al nepotismo y a culturas que estaban arraigadas en este Poder Judicial. Mi único compromiso ha sido, es y será con la Constitución y con los derechos humanos de todas las personas y por una mejor justicia para la gente. Ese es mi único compromiso y esa es la única razón por la que estoy en este lugar. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte, seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate definitivo y categórico en contra de la corrupción, por desterrar el nepotismo, por terminar con el acoso sexual, por llegar a una justicia a la gente más pobre, más necesitada y más vulnerable. No cederemos, como no hemos cedido, a los intereses internos y externos, a los grupos de poder que tenían atrapado al Poder Judicial y que ahora pretenden regresar a esas prácticas. No lo vamos a permitir, no importa cuál sea el costo que tengamos que asumir. Seguiremos trabajando el resto de este periodo de manera incansable. Queremos una justicia con rostro humano, queremos una justicia que llegue a los más pobres, a los marginados, a los olvidados. Queremos una justicia que sirva al pueblo de México y no a los intereses económicos y a los grupos de poder. Pero esta opción preferencial por los pobres y por los olvidados no debe hacernos perder de vista que la justicia federal debe ser para todos y para todas, sin importar la clase social, sin importar la situación en que se encuentren. El Poder Judicial Federal debe ser una vía de acceso a la justicia. Requerimos ser un instrumento fundamental del Estado de Derecho para generar certeza a los inversionistas. Requerimos una justicia federal que dé confianza a los empresarios, que sepan que los contratos se van a respetar y que cuando haya un conflicto habrá un juez independiente y honesto que resuelva la controversia. La justicia federal debe ser la casa de todas y de todos. Debe ser una vía de conciliación y de pacificación social. Debemos coadyuvar a tener un mejor país, siendo un instrumento para el desarrollo económico y social, pero también siendo un instrumento de emparejar la cancha a quienes nunca han tenido acceso a la justicia. Esta encomienda la vamos a realizar de la mano de la inmensa mayoría de las juezas y jueces federales, de los magistrados y magistradas federales, en una alianza para tener un mejor poder judicial. Porque un mejor poder judicial no solo es en beneficio de la gente, es también en beneficio de las personas juzgadoras y de todos y todas los servidores públicos del Poder Judicial Federal. Me siento muy orgulloso de todos los que integran este Poder Judicial. Es una gran institución que trabaja todos los días en beneficio de México y que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para ser cada día mejores. No queremos una vuelta al pasado, no queremos más corrupción,
No queremos una cultura de nepotismo. Queremos un poder judicial renovado, moderno, fresco, con mayor sensibilidad social y humana, que esté dispuesto a servir de mejor manera al pueblo de México. Privilegiando estos intereses y estos valores es que tomo esta decisión que hoy comunico a todas y todos ustedes. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tuvieran. Muchas gracias. Ministro Presidente, tenemos algunas preguntas de compañeros de la prensa. Sí, adelante. Y podemos arrancar con Salvador Martínez de Canal 11. Señor ministro, muchas gracias. Salvador Martínez de Canal 11, nada más para hacerle esta pregunta. Ante la campaña de corrupción que se ha desatado desde hace tiempo contra los juzgadores, los jueces, magistrados, incluso ministros del país, ¿esto significa un voto de confianza para todos sus pares y compañeros del sector? Yo siempre he expresado que tengo confianza, consideración en mis compañeras y compañeros ministros, obviamente, y que defenderé la independencia y autonomía de las juezas y jueces federales como lo he venido haciendo. Los jueces, los juzgadores, las juzgadoras del Poder Judicial Federal han venido actuando con gran independencia, autonomía y calidad. Cuando hay hechos de corrupción, se han investigado y se han sancionado, pero estamos cambiando ya esta cultura que se tenía antes por algunos integrantes del Poder Judicial Federal. Entonces, quiero decirle que yo tengo una enorme confianza en esta institución, me siento muy respaldado por las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. Tan es así que esta reforma judicial que ahora algunos quieren derrotar, pues contó con el apoyo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Vamos de la mano todos los que integramos el Poder Judicial con esta renovación. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Jessica Murillo de Televisa. Buenos días, presidente, me da mucho gusto verlo. Quisiera preguntarle, hace unos momentos el presidente de la República en su conferencia ya decía que veía difícil que la ampliación de su mandato se diera. Saber si en la reunión que sostuvieron el día de ayer usted tuvo oportunidad de platicar esta decisión que nos comparte hoy. Gracias. Muchas gracias. Ayer le comuniqué al señor presidente mi decisión como una deferencia derivada de el constante apoyo y respaldo que él ha dado a la renovación del Poder Judicial. Él me expresó su apoyo y respeto a esta decisión que estoy tomando. Muchas gracias. Continuamos. Eduardo Murillo de La Jornada. Buenos días. ¿Nos puede explicar un poco cómo va a ser el proceso para pues formalizar esta decisión? Se anunció que que se votaría este mismo mes la consulta planteada también por usted con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La decisión tendrá que tomarse por votación calificada, por mayoría. ¿Y qué va a pasar además con las dos acciones que hay por parte de diputados y senadores de oposición por el mismo tema? Y en otro tema, si me permite, en la reunión que tuvo ayer con los magistrados electorales se ha tomado por algunos sectores como un voto de confianza a lo que hicieron, porque el magistrado Vargas también se ha quejado de que no le recibe las llamadas. Bueno, en ese nivel. ¿Su opinión sobre esto, señor? Muchas gracias. En relación con lo primero, mi decisión ya está tomada con independencia de lo que resuelva la Corte. Desde luego, hoy el ministro Franco, de conformidad con lo que se comprometió y además me avisó hace días que así sería, va a presentar el proyecto sobre el procedimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica. El lunes yo comentaré con mis compañeras y compañeros cuando quieren que se vea este tema y después se verán obviamente las acciones de inconstitucionalidad. Pero desde el punto de vista político, no necesariamente jurídico, es un asunto que ya está superado y yo creo que a partir de ahora tenemos que dedicarnos a lo esencial, a lo importante, a lo trascendente, que es consolidar esta importante reforma judicial. Ahora, en relación con la reunión que tuve ayer con 5 magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una magistrada y 4 magistrados. Lo recibí a solicitud expresa de ellos. Obviamente yo no tengo atribuciones constitucionales para intervenir en este conflicto, salvo las que se puedan derivar de algún medio de defensa, pero lo hice a solicitud de ellos como presidente de la Corte y por tanto como presidente del Poder Judicial Federal ante una crisis institucional que se está viviendo. Ellos pidieron mi intervención para dialogar, para mediar, para que yo trate de ser un instrumento de conciliación que encuentre una salida a esta problemática, y en ese contexto es que lo recibí. Yo estimo que la magistrada y los magistrados que recibí ayer están en un ánimo muy constructivo de tratar de superar este entorno complicado y a partir de ahí ir trabajando para legitimar de mejor manera al Tribunal Electoral, que está realmente muy desprestigiado y deslegitimado por todos estos conflictos internos. Yo seguiré apoyando las decisiones de ellas y de ellos, por supuesto, pero yo seguiré apoyando en la construcción de un acuerdo que espero que se llegue muy pronto para resolver este conflicto. Y me parece que por ahí tenemos que seguir trabajando y construyendo. Reitero, yo participo apoyando, coadyuvando, escuchando, dando mis opiniones, pero siempre… Bueno, pues ahí están algunas de las declaraciones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Me preguntan, fíjense nada más, que si hoy no tengo ganas de dar noticias. Esas son las noticias. Las declaraciones de Arturo Saldívar son noticia.